Bien, y les comentábamos al principio, del 5 al 9 de junio se celebra la Semana de la Fertilidad. Para hablar sobre este tema y también los avances que hemos tenido a nivel legislativo, estamos con la doctora Dana Kimmelman. Gracias por acompañarnos. Ella es especialista en oncofertilidad y además directiva de la Sociedad Uruguaya de la Reproducción Humana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bueno, comentar en un principio este avance que hemos tenido a nivel legislativo, esta modificación de la ley de la fertilidad, bueno, que le da una nueva oportunidad a pacientes oncológicos. Sí, exacto. Hace casi un año, en julio de 2022, se modificó la ley de reproducción asistida y ahora hay una cobertura a través del Fondo Nacional de Recursos para que las personas con diagnóstico de enfermedades oncológicas menores de 40 años puedan criopreservar sus gametos, espermatozoides u óvulos, para proteger su fertilidad. Bien, eso está buenísimo porque en realidad era un debe que teníamos como país, independientemente de que Uruguay se destaca a nivel regional por haber tomado esta medida. Cuando uno se acercaba o conocía algún caso, le parecía también muy injusto que no tengan esa posibilidad de poder conservar, bueno, sus óvulos para ser madres el día de mañana, o también pasa con los hombres, ¿no? Exacto, era muy difícil porque si bien, como tú bien decís, la ley de reproducción asistida en nuestro país es muy valiosa y ha ayudado a muchas personas a poder tener su familia, bueno, esta omisión de la ley nos hacía muy difícil el trabajo porque los pacientes no podían acceder a esta cobertura por motivos económicos. Principalmente las mujeres, ¿no? Donde allí el costo de ese examen o de ese tratamiento es bastante más caro que el del hombre. Exacto, sí, se veía en los dos. Los varones, además de que es mucho menos costoso, tenían algunas posibilidades, algunas mutualistas sí los cubrían, incluso ACE, el Hospital de Clínicas, tenían como convenios con el banco de semen que hay en Uruguay, que hay uno solo, pero las mujeres sí, por costos, tal como decís, es muy caro y la mayoría no accede, son costos que muchas veces son prohibitivos. Entonces, lo vemos, es un cambio radical, ya desde el 2022 que empezamos a pedir recursos de amparo para lograr la cobertura de estos tratamientos, se ha visto un ascenso en el acceso a esta prestación muy marcado. Bien, hablando un poco de la realidad uruguaya en cuanto a fertilidad, bueno, primero destacar que tenemos una baja en la natalidad y que además, bueno, las mujeres deciden ser madres cada vez a edad más avanzada, ¿no? Es cierto, sí. La baja en la natalidad claramente es multifactorial, tiene que ver con el rol social de la mujer, con la disminución del embarazo adolescente, lo cual celebramos, y hay muchos factores que tienen que ver. Y bueno, sí, las mujeres cada vez somos madres más tarde por diferentes motivos y estamos incentivando esto de la Semana de la Fertilidad. Es el 5º año que se hace, es una iniciativa de la doctora Ana Capurro desde la Sociedad Uruguaya de Reproducción, y la idea es concientizar, ¿no? Que nadie se quede sin hijos queriendo tenerlos por falta de información. Entonces, bueno, damos charlas a la población general y a la comunidad médica para ser más claros con los pacientes en cuanto a cómo funciona la biología reproductiva. Quien quiera postergar la maternidad sabiendo cómo funciona está perfecto, pero que no sea porque no saben. Claro, porque también es interesante esto de que uno a veces lo charla, hasta nos pasa en lo cotidiano, y dicen, ahora las mujeres son madres mucho más grandes, tenés 40, 40 y pico, no pasa nada. Y en realidad sí, biológicamente seguimos teniendo un reloj las mujeres, si hay una limitante allí que no podemos, lamentablemente, ser madres a cualquier edad, como es el caso de los hombres con su paternidad. Eso sigue marcando, independientemente de las tendencias a nivel social, la biología es la biología, ¿no? Es tal cual lo que decís, o sea, el reloj biológico de la mujer, la biología reproductiva de la mujer no acompaña todos los avances sociales que hemos tenido, que por supuesto que celebramos, y bueno, y es eso, y lo vemos, hemos hecho encuestas a nivel de profesionales con educación terciaria, o sea, incluso médicos, que no saben cómo funciona y no saben que las mujeres a los 40 años no tienen las mismas posibilidades que una mujer de 30, entonces la idea es como concientizar y difundir estos conceptos. Las mujeres muchas veces pasamos del pediatra al ginecólogo y tenemos muchas oportunidades incluso desde la consulta general para explicarles a las mujeres cómo funciona, siendo muy respetuosos y sin incentivar el deseo reproductivo de quien no lo tiene, ¿no? Un poco lo mencionabas, pero te quería preguntar por la cantidad de información que hay disponible hoy y qué tan informados están los profesionales médicos en la actualidad, teniendo en cuenta que la fertilidad viene a ser algo muy cotidiano para mucha gente, pero que quizá no está al pie del cañón la información para poder brindársela al paciente y mismo que el paciente pueda acceder a esa información. Sí, bueno, esto de la Semana de la Fertilidad es algo que tratamos de hacer para generar conciencia. Y sí, nosotros siempre incentivamos mucho en que los profesionales, ¿no? El médico general, el ginecólogo, en la consulta más cotidiana, falta eso de preguntarle al paciente, bueno, ¿qué planes tenés? Claro. ¿No? ¿Has pensado en esto?
de nuevo, siendo como muy respetuosos, sin decirle a las pacientes, bueno, ¿qué estás esperando? ¿No? Que Claro, no hacemos eso, pero vemos derivaciones muy tardías. Vemos, yo que sé, a veces nos llegan mujeres que hace 6 años que buscan embarazo y quizás esa consulta se tendría que haber hecho mucho antes. Hoy la medicina está mucho más subespecializada y no podemos abarcar todo. Entonces quizás esa consulta a un especialista en reproducción es importante. Y quizás esos 6 años son clave. Exacto, para que pueda... y además también es importante que tenemos la ley de reproducción asistida, cubre los tratamientos de reproducción asistida hasta los 40 años. Claro. Entonces, eso también, a veces tenemos mujeres que no llegan a los 40 o ya llegando y a veces se pierden la cobertura, que es muy valiosa. Sí, exactamente. Independientemente de que hay una cobertura, también es cierto que hay algunos tratamientos que quedan por fuera de esta ley de reproducción asistida y por más que, bueno, ha aumentado la demanda, siguen siendo muy costosos, ¿no? Sí, el que ahora más estamos peleando para lograr es, ahora que logramos la preservación por causa oncológica, son los estudios genéticos preimplantatorios. Se trata de poder estudiar los embriones antes de transferirlos al cuerpo de la mujer y poder así descartar enfermedades genéticas o alteraciones cromosómicas. Eso es un estudio costoso y que realmente es importante para mujeres o varones que saben que son portadores de alguna enfermedad, poder evitar transmitirla a la descendencia. Ese sería como lo más grande que estamos como intentando incluir. Luego la ley es excelente, pero es perfectible, ¿no? Claro. Todo el sistema de copagos que hay que también bajar un poco. En ese sentido, hubo un recurso de amparo que creo que fue el año pasado, que se ganó al Ministerio de Salud Pública, ¿no? Con respecto a ese estudio en particular que terminó cubriendo a una mujer. Sí, así? fueron varios. ¿Fueron varios? En el 2020 se pidió el primero, 2019 se pidió el primero que fue negativo, ese no salió y después de ese salieron 4 más. Y sí, hay enfermedades que realmente al Estado le cuestan muchísimo, más allá de, suena frío, pero también la calidad de vida de las personas que nacen con determinadas enfermedades y de su familia. Entonces, sin duda, poder descartar ese tipo de enfermedades antes de que sean transmitidas es muy importante. Bien. Esta semana de la fertilidad, ¿en qué se va a centrar? Porque, bueno, obviamente que esto hay muchísimos temas que están arriba de la mesa y esto va variando de acuerdo a las necesidades de cada año. En este en particular. Este año, en realidad, vamos a hablar de todos los temas. Vamos a hablar de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos, vamos a hablar del factor masculino, que muchas veces se habla poco. Nos ponemos tanto énfasis en la fertilidad femenina que a veces queda de lado la importancia del estudio del varón también. No, y el tabú que hay al respecto, ¿no? También. Eso también nos llevan muchas parejas que la mujer está toda estudiada y el varón ni siquiera le pidieron un estudio de semen. Y eso estamos tratando a lo largo de las semanas de cambiarlo. Hay charlas muy interesantes de nutrición, de cosas que tienen que ver con la salud global, ¿no? La obesidad, la nutrición y la fertilidad. Y el eslogan es muy parecido al del año pasado, que es básicamente informados decidimos, ¿no? Saber toda la información que hay respecto a lo que tenga que ver con la salud reproductiva y así tomar decisiones informadas. Ahí, con respecto a ese punto último que mencionaste, lo engancho con una pregunta que tenía para hacerte con respecto a los pacientes oncológicos menores de 40 años, en donde allí también hay una cuestión de información para aquellos que puedan preservar sus óvulos en caso de iniciar un tratamiento oncológico, porque obviamente las consecuencias del tratamiento mismo hacen que se pierda la fertilidad. En ese sentido, ¿cómo está Uruguay hoy y cómo se ha avanzado en este último año? ¿Cómo está hoy a 2023 comparado con 2022? Bien, hemos mejorado, o sea que los pacientes acceden más gracias a la prestación. Tenemos mucho trabajo para hacer para que los médicos deriven a los pacientes, especialmente los oncólogos, hemato-oncólogos, cirujanos, que den la información a los pacientes en forma oportuna y deriven al especialista en oncofertilidad para que puedan hacer la preservación antes del inicio de los tratamientos oncológicos, que es muy importante. Pero cuesta. Cuesta. Estamos haciendo muchos cursos de educación médica continua a través de la Facultad de Medicina, la Clínica Ginecológica, de Oncología y de Hemato-Oncología a médicos de todo el país para que sepan cómo funciona, sepan cómo derivar en forma oportuna y que este recurso sea utilizado. Claro. Y esto corre para todas las personas que tengan un tratamiento de quimioterapia y pueda llegar a afectar su sistema reproductivo, ¿no? Quimioterapia, radioterapia o incluso algunos tratamientos quirúrgicos que pueden ser esterilizantes, como por ejemplo una mujer que tenga que sacarse los ovarios o el útero por una enfermedad oncológica también. Siempre derivar oportunamente, aunque después la paciente o el paciente no recurra a tratamientos de preservación, bueno, por lo menos informar, tener la consulta, que habitualmente son consultas gratuitas, que todo el mundo puede acceder, si son pacientes del interior se hacen por videollamada, pero que siempre puedan tener la información y que no se pierdan de un recurso que el día de mañana puede ser muy importante. Que el día de mañana, una vez culminado el proceso... No hay marcha atrás. Claro, exacto. Que eso, sobre todo eso, que no pase eso, ¿no? Exacto. Que el día de mañana termine y concluya con todo lo que fueron los estudios
y los procesos y que tenga la intención de tener un hijo y que no pueda justamente por falta de información o una advertencia. Y eso se ha visto, o sea, hay evidencia científica que ha demostrado que las personas adhieren mucho mejor a sus tratamientos oncológicos cuando recurren a estrategias de preservación de fertilidad, porque eso les da como una motivación y una esperanza a futuro. Hablando un poco de temas de fertilidad, se me vino también el tema de la donación de óvulos, que bueno, se hace en nuestro país y también obviamente capaz que allí falta información al respecto porque no todo el mundo sabe que, bueno, que podría llegar a donar si es que quisiera y también al ser receptora, ¿no? ¿Cómo es que se trabaja en ese aspecto? Exacto. Bueno, hay también, tratamos, en esta semana también va a haber una charla al respecto. Hay mucho para trabajar, ¿no? Trabajar el duelo genético, que las mujeres a veces es difícil cuando saben que tienen que pasar a la etapa de recibir óvulos donados, tal cual como decís, que las pacientes sepan que pueden donar, cuáles son las edades que pueden donar, cuáles son las condiciones físicas que tienen que tener, como que la donación en nuestro país de gametos es anónima, que hay cobertura a través del Fondo Nacional de Recursos. Yo particularmente en mi práctica de oncofertilidad también, cuando las mujeres vienen y no pudieron preservar por diferentes motivos, bueno, hablar de que la donación de óvulos también es una posibilidad para ellas, para poder vivir un embarazo, tener un parto, dar de mamar y tener sus hijos. Pero hoy, ¿cómo está en cuanto a lo que es demanda y donación? Bueno, a veces faltan donantes, faltan. Si bien se hacen campañas para tratar de explicarle a la gente y ver si pueden, si hay mujeres interesadas, es una donación por supuesto que anónima y altruista, pero faltan, no sobran las donantes. Es un tema difícil que sin duda hemos incorporado personas de salud mental de la Sociedad de Reproducción Humana que trabajan también en conjunto con nosotros para todo lo que es el duelo genético y la donación de ovocitos. No, y que ha generado también polémica, sobre todo teniendo en cuenta que somos un país chico, ¿viste? También hay un montón de factores allí que se pueden tener en cuenta y son entendibles también. Totalmente, ¿no? Sí, no es fácil. No es fácil. ¿Qué pasa desde el punto de vista psicológico? Porque pensando en todos aquellos que tienen algún problema de fertilidad o que están en procesos, muchas veces los resultados no son los esperados y tuvimos acá no recuerdo ahora de qué lugar era, pero hablaba de esa situación que la primera quizá no agarra. La frustración. Exacto, la frustración que se genera. ¿Se trabaja desde ese punto de vista también en cuanto a la salud mental de esas personas que además de obviamente perder un embarazo o que no tenga efecto el tratamiento, tienen que enfrentarse a lo que es el estudio, de por sí, el ir al médico, los chequeos, los estudios, en fin, en ese punto de vista me parece que es súper importante. Es re importante, está buenísima la pregunta. Sin duda hemos incorporado cada vez más el rol de los psicólogos en nuestro trabajo. Hay una sociedad uruguaya de reproducción, de psicólogas dentro de la Sociedad Uruguaya de Reproducción, de psicólogos, la mayoría son mujeres, que sostienen a estas pacientes y su rol es fundamental, a las mujeres y a los varones. El deseo de un embarazo que no llega es súper doloroso, es frustrante, es un camino muy tortuoso y el rol de estas personas es fundamental. Y van nosotros también incorporarlo, porque el Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, para los tratamientos, solamente es un requisito la intervención psicológica cuando se trata de gametos donados. Y nosotros tenemos que cambiar eso, porque realmente es importantísimo ese rol siempre, en toda mujer o varón que tiene el deseo de un embarazo que no llega. No, porque aparece la culpa ahí, ¿viste? Ay, porque bueno, en la pareja, ¿viste? Capaz que es una de las personas que tiene esa dificultad, la culpa. Bueno, obviamente el someterse, como decía Alejo, a un tratamiento que no funciona 1, 2, 3, 4 veces, es complicado. Sí, el rol de ellos es fundamental y por suerte lo tenemos y cada vez tenemos que sumarlas más. Bueno, de hecho en la Semana de la Fertilidad ellas van a participar de todas las actividades porque su rol es súper valioso. Bien. Sí, tal cual. La ilusión de excepción, ¿no? Que es terrible y que también se tiene que trabajar por el hecho de seguir intentando, ¿no? Exacto. También, que es súper importante. ¿Estas actividades por la Semana de la Fertilidad son exclusivas para especialistas? ¿Cómo es que se trabaja? ¿O es abierto a todo público? Es abierto a todo público. El 2 de junio va a haber una actividad que es para todo el mundo y el 3 también, que es en la Fundación Pelufo Higgins para pacientes y para médicos. Va a haber un panel de expertos contestando dudas y luego de lunes a viernes en esa misma semana van a hacer charlas informativas para pacientes y personal de salud. O sea, tratamos de manejar términos como súper simples para que todo el mundo entienda, brindamos un montón de información y luego dejamos nuestros contactos para que siempre puedan recurrir por Buenísimo. dudas. Dana, ¿y la gente cómo puede hacer para informarse? ¿Hay una web o algún lugar donde esté el cronograma de actividades y horarios? En la página de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, que es www.sur.com, ahí está toda la información y luego hay banners por
todo el país, por suerte. Fue muy bien difundida esta campaña. Ahí tenemos el afiche también con toda la información. Quedan todos invitados entonces a participar, a acercarse si están atravesando una situación de este tipo o tienen familiares o amigos que lo atraviesen, que tengan ese deseo de ser madres, o personas que estén en la edad reproductiva y que tengan que someterse a un tratamiento oncológico, informarse más para solicitar también este nuevo derecho que tenemos aquí en Uruguay a partir de la modificación de la Ley de Reproducción Asistida. Gracias por acompañarnos, fue un gusto recibirte. A ustedes. Nos vamos a exteriores con Juan Pablo Brianza. Juanpi, estamos contigo.